Hola, bienvenidos a todos una vez más al podcast El Proceso. Este es un espacio, como saben, que las personas que ya nos escuchan con un tiempo, que está dedicado, inspirado a motivar a las personas a que puedan sentirse un poquitito mejor, que conozcan herramientas de autosuperación, herramientas para ir ganando inteligencia emocional, pero sobre todo para irse conectando con su interior, que nos hemos desconectado en algún momento y bueno, esta es la oportunidad como para aprender a crear esa reconexión nuevamente. Y no solamente comparto lo que yo he aprendido, lo que he estudiado, lo que la sabiduría de vida me ha enseñado a vivir en la vida de una forma un poquito más tranquila, sino también invitar a terapeutas holísticos que puedan compartir sus conocimientos, su sabiduría y así poder ayudar también a las personas que deseen ser ayudadas a través de esas experiencias y conocimientos. El día de hoy tengo como invitada a Isabel Pous, decime si dije mal el apellido, corregímelo por favor, Perfecto. ¿ok? Isabel es terapeuta nutricional con visión integrativa y especializada en alimentación consciente. Acompaña a las personas en la transformación de hábitos alimenticios y nutricionales con el objetivo de transformar sus vidas a la vitalidad, la plenitud y la plena conciencia y la libertad. Ella nos va a contar en el transcurso de esta entrevista realmente qué es lo que la motivó a, a- a servir en este plano, ¿no? La alimentación es un área muy importante en nuestra vida, yo diría fundamental, lo que nos da la vida y bueno, hoy decidimos con Isabel dar una mirada a la alimentación energética y nos va a explicar con detalles por sus conocimientos a qué se refiere la alimentación energética. Así que bueno, te doy la bienvenida en el podcast El Proceso. Muchísimas gracias por venir aquí a compartir y a nutrir un poco más a la humanidad con tus conocimientos. Gracias. Gracias y gracias. Bueno, Isabel, ¿qué te parece si comenzamos contándonos un poquitito, aunque sea brevemente, tu historia, qué es lo que te llevó a aprender acerca de la alimentación y no solamente aprender, sino a transmitir esto y poder ayudar y acompañar a las personas en ese proceso, ¿no? Mm. Pues bueno, yo remontaré esta historia a mi infancia, ¿no? Yo vengo de una familia en la que la comida, ese momento de encuentro, ¿no? En el que la familia se reúne y comparte, ¿no? Acerca del día a través de también compartir, pues, comida, ¿no? Y que ha habido como una importancia también a la hora de comprar esa comida, a la hora de elaborar esa comida, ¿no? Tengo como quizá en la memoria como historias de gente que me ha contado, ¿no? Los domingos en mi casa, ¿no? Con esa fideuá que hacía mi madre, ¿no? Yo vengo de una familia en la que no había tanta importancia en la comida. De hecho, la comida, mi madre pues no le gustaba mucho cocinar, mi padre pues también es una persona que no tiene mucha relación con los alimentos, aunque tenga como compromiso con él mismo por cuidarse a través de ellos, pero no ha habido como ese enganche. Yo no he crecido como en ese chup chup en el que me acercaran, ¿no? A los alimentos y me acercaran también a la importancia de alimentarse bien porque nos da unos beneficios, ¿no? Entonces yo, bueno, yo fui creciendo y me fui alimentando, pues bueno, como iba sabiendo, realmente siempre estaba en el, yo comía cuando tenía hambre, yo bebía cuando tenía sed y así me ha funcionado, ¿no? Mm. Pero sí que recuerdo que de muy pequeña yo tenía como me atraía mucho el hacer pasteles, todo lo que era repostería, ¿no? Y recuerdo que me compraba, ¿no? Con algunas moneditas que tenía, pues me compraba esas revistas como de repostería, ¿no? Y las traía a casa, ¿no? Y recuerdo a mi madre diciendo, uy, me la vas a liar en la cocina, ¿no? Y yo ahí con mi repostería, ¿no? Era una cosa que me atraía. Los años fueron pasando y a los 26 años yo conocí pues a mi pareja, a mi compañero de vida, a mi marido, ¿no? Y bueno, una de las cosas que me he dado cuenta es que una de las cosas que él me trajo, ¿no? Yo creo que una de los pactos que tuvimos, ¿no? A nivel más álmico, era un poco que él de alguna manera me reconectara con eso, ¿no? De alguna manera me hiciese ver que se podía
gozar, ¿no? Con el alimento y que además del goce había, de que el alimento era mucho más complejo, ¿no? Que había mucho más allá que no un pan, ¿no? Había un proceso de fermentación, había una persona detrás, había unos cereales que crecían en unos campos, etcétera, etcétera. Entonces, con él fui como yo creo despertando un poco esa semilla que yo tenía dentro y que la tenía muy apagada porque no me habían acompañado a eso, ¿no? Y con él estuve muchos años antes de quedarme embarazada de nuestra hija. Bueno, viajábamos a través de el alimento. La gente venía en busca de a nuestra casa en busca de aventura culinaria, ¿no? Todo Oh, era un poco así, ¿no? Entonces ya empecé como a darle la mano al alimento, ¿no? A relacionarme con el alimento de una manera mucho más placentera, de una manera mucho más simpática, amistosa, ¿no? Y entonces fue cuando en el 2018 me quedé embarazada de mi hija y ahí, claro, toda mi mirada se situaba en lo que es el cuerpo, ¿no? Y me di cuenta también, y entonces ya integré lo que era el alimento con el cuerpo, ¿no? Y ahí empecé como a ver cómo el alimento, además de tener esa capacidad de producirte placer, ¿no? Y de producirte interés y de alimentar tu cuerpo emocional y mental, también alimentaba y nutría y tenía mucha importancia en relación al cuerpo físico. Y sí, ahí cuando ya hice un clic, ¿no? Y entonces, bueno, me empecé como interesando muchísimo por los procesos de fermentación y entonces más allá de la fermentación era cómo la fermentación se relaciona también con el bienestar del sistema digestivo, ¿no? Y cómo el sistema digestivo también es como el centro, ¿no? De nuestro organismo, ¿no? Y es como es como el cuadro de mandos, ¿no? Si yo tengo una enfermedad autoinmune, por ejemplo, bueno, ves a mirar qué pasa en el sistema digestivo, ¿no? mm. El sistema digestivo es como muy central, ¿no? Muchas personas, ¿no? Dicen que es nuestro segundo cerebro. Exacto, es lo que iba a decir. Muchas personas dicen, ¿no? Que es el segundo cerebro, ¿no? Entonces ahí con el embarazo ya uní estas dos cosas, ¿no? Y, o sea, alimento, nutrición con cuerpo, ¿no? Con salud. Y, y ahí empezó como, ya empecé como a desplegarme, ¿no? Empecé a buscar cómo me podía formar, empecé a buscar, bueno, muy guiada y muy guiada por una intuición, ¿no? Entonces ahí descubrí, por ejemplo, donde también me llevo la fermentación, que es a la macrobiótica, ¿no? Que es como la primera chispa, ¿no? De alimentación energética con la que yo tuve contacto, ¿no? Y de ahí ya, bueno, yo estaba ya en un camino de crecimiento, entonces eso me llamaba, ¿no? El entender la alimentación más allá de un sentido nutricional, sino viéndolo a nivel energético, pues eso me llamaba. Y de ahí ya, pues salté a lo que es la alimentación energética más pura y dura, de la mano de Montse Bradford, que es una gran maestra en este campo. Y bueno, y aquí estoy, ¿no? Entonces, bueno, también he tenido que tener una mirada muy integral, entonces también me he formado en dietética más convencional, ¿no? Y otras herramientas, ¿no? Que han ido pues ayudándome a mí y a la vez pues conformando este proyecto que yo puedo poner al servicio de los demás. Y de aquí pues Bellísimo. nace nutrición desde el corazón. Muy, muy, sí, el proyecto tuyo es muy bonito porque yo también, con el paso del tiempo, cuando fui trabajando en mi reconexión espiritual, también fui descubriendo que de qué forma me alimentaba, ¿no? Y lo empecé a tomar como un espacio de meditación y de presencia absoluta. No siempre, reconozco que hay momentos que estoy apurada, que estoy comiendo a la ligera, pero trato en lo posible, sí, de concentrarme, observar los alimentos y todo comienza desde el momento que ya ideas o pensás que vas a comer. Mm. Desde ahí ya empieza todo el proceso y qué voy a cocinar, cómo lo voy a cocinar y después cómo lo voy a ingerir. Entonces, ya realmente empezás a ver la alimentación no solamente como una manera de nutrir tu cuerpo para poder vivir y seguir, ¿no? Funcionando, sino como una manera también de conexión y alimentación espiritual y energética. Es muy lindo, muy lindo.
Exacto, ¿no? Cuando yo ya entré a conocer qué era la alimentación energética, ¿no? Me di cuenta de la mirada holística Mm, que esta alimentación permitía, ¿no? Muchas veces cuando nos llegan dietas o tendencias, ¿no? Sobre cómo comer, me doy cuenta que van directamente a nutrir un cuerpo físico, ¿no? Pero la alimentación no, energética, a diferencia de estas otras formas de alimentarte, bueno, tiene en cuenta las necesidades de tu cuerpo físico, pero también, claro, tiene en cuenta él cómo piensas, qué sientes, qué estás haciendo aquí, ¿no? ¿Cuáles son tus deseos más profundos? ¿No? porque Tiene somos un en cuenta, todo, claro, exactamente, somos un somos un todo, todo. ¿no? Entonces, cuando trabajo muchas veces, ¿no? Cuando trabajo con las personas y las acompaño, ¿no? Al final lo que hago es un poco recalcar lo que me ha acompañado a mí, ¿no? Que es darme cuenta de lo que dices tú, que somos un todo, que somos diferentes cuerpos, ¿no? Que hay un cuerpo físico con un sistema digestivo que necesita alimento, pero también hay un cuerpo emocional, hay un cuerpo mental, hay un cuerpo espiritual, ¿no? Y el alimento también importante, ¿no? Porque sí que creo y sí que entiendo que muchas veces lo he dicho esto, que el cuerpo físico es como ese primer eslabón, ¿no? Desde el Mm, que se desarrollan y se construyen el resto de cuerpos, ¿no? Entonces la importancia del alimento, ¿no? Que es el que atiende a este cuerpo físico. sí. Pero claro, lo que decías tú es súper interesante, ¿no? Muchas veces cuando ya lo vemos ya de esta manera, entonces el comer ya no es solo el comer delante de tu plato, sino es lo que decías tú, ¿no? ¿Qué voy a comer? ¿Dónde lo voy a comprar? Y luego Mm, la relación esa preparando esos alimentos, ¿no? Mucha gente pues tiene la visión, ¿no? De madres, de abuelas, de, ¿no? Todo un sí. linaje, todo femenino, ¿no? Ahí cocinando y cómo están como muy conectadas, muy felices con ellas, ¿no? Porque, bueno, están en su cocina, ¿no? La cocina Bueno, como... y esa es mi experiencia, porque la verdad, mi madre no sabía nada cocinar cuando se casó, pero aprendió, porque mi papá sí le gustaba comer muy variado, como europeo, cosa que no es natural en Argentina, es más simple la comida. Entonces mi mamá aprendió a cocinar y terminó amando la cocina y se convirtió pero excelente, excelente chef o bueno para su familia, ¿no? Y eso yo realmente disfrutaba viendo a mi madre hacerlo y es así como aprendí un montón de recetas que después las terminé, ¿no? Poniendo yo en mi familia y para mis hijos y veo que también mis hijos ahora están repitiendo esas recetas. Yo sí, en mi casa, en la alimentación sí, era muy importante y mi mamá disfrutaba cocinando. Entonces, eso un poco se mama también, ¿no? Claro, se mama y ahora que hablabas tú, claro, cuando dices, ¿no? Esa persona cocinando, ¿no? Es que el alimento nos conecta a nosotros mismos, nosotros somos el alimento, venimos de la misma tierra, ¿no? Sí. Entonces, el otro día leía a un antropólogo, ¿no? A Michael Pollan, ¿no? Que escribe cómo parte de la desconexión que nosotros sufrimos en este momento de la sociedad, ¿no? Claro, es que hemos pasado de cocinar, de relacionarnos con alimentos, a tomar fast food, o sea, vamos al supermercado y cogemos ya la comida ya preparada en plástico o llamamos a alguien y nos la trae, ¿no? No hay contacto, no hay ese, o sea, el nutrirnos, es lo que decíamos hace un rato, ¿no? Empieza mucho más allá del Sí. sentarnos delante de un plato, ¿no? Entonces, Creo que eso muestra un poco la desconexión que hay. total. El alimento yo creo que nos conecta y por eso también creo mucho en la alimentación como herramienta de crecimiento personal. Es un poco la mirada que le quiero dar, ¿no? Al acompañamiento que yo propongo porque me ha ayudado a mí, ¿no? Es que nosotros comemos varias veces al día, ¿no? Entonces, podemos vernos, podemos observarnos, podemos ser críticos, podemos sentirnos, ¿no? ¿Qué pasa con la comida y conmigo, ¿no? Es que cocino muy rápido, vale, Exacto, pero ¿qué exacto. pasa? A- Aparte, yo he comprobado por experiencia propia que cuando como apurada, cuando como en un estado que estoy preocupada o ansiosa o la comida no la digiero bien, la Mm. comida me cae mal, automáticamente empiezo con malestar estomacal o con gases, entonces eso es un reflejo. ¿Qué estabas pensando, qué estabas sintiendo en el momento que estabas ingiriendo esos alimentos, ¿no? Es una forma también muy importante de autoconocimiento. Y tu cuerpo te va a reflejar a través de los síntomas qué es lo que está pasando en tu cabeza y en tus emociones. Claro, claro, totalmente.
Sí, sí, es tan importante el cómo comer que el qué vas a comer, ¿no? Muchas veces, ¿no? Hoy me vienen a mí o me cuentan, no, es que yo como esto, como muy bien. Bueno, pero ¿cómo lo comes? Mm, ¿No? Porque a veces no es lo que vas a comer, sino cómo lo vas a comer, ¿no? Entonces, volviendo a la alimentación energética, yo creo que a diferencia de otras modas, ¿no? Quizá tampoco, pues quizá porque no las conozco tanto, ¿no? Porque quizá la alimentación energética es lo que a mí realmente me ha calado fuerte, me ha dado, o sea, mm, he sentido la certeza de esta forma de alimentarme. Porque ya no es una forma de alimentarte, sino es un estilo de vida. Por exacto. ejemplo, pues en la alimentación energética hay un grupo de alimentos muy importante que es el cereal integral, ¿no? Pues el cereal integral en nuestra sociedad ahora mismo estamos yendo muy a tope con el cereal integral, de que es inflamatorio, de que abajo los carbohidratos, ¿no? Pero claro, es que ya partimos de la base en que nosotros no vamos a comer despacio, ya partimos de la base en que nosotros vamos a masticar 10 veces y no 15 y 15 con sistema digestivo fuerte, porque si tienes un sistema digestivo débil tienes que ir hasta 60 veces, ¿no? Entonces, claro, la alimentación energética ya te propone un estilo de vida. Te propone ya Diferente. al mundo de una manera mucho más amable, de una manera mucho más conectada con tu esencia. Y Ya que es te difícil calmes un poco, ¿no? Como que te para calme. que empieces a Claro, bajar un poquito, como claro, diríamos, claro, el pie del acelerador. claro, Sí, para ahí conectarte. Y ahí, desde esa situación, el cereal es imposible que te inflame. Es imposible muy que te inflame. interesante. Claro. Ya que para las personas que no tienen mucho conocimiento en esto, ¿qué abarcaría dentro de los granos? Como Bueno, dijiste recién, y los que sería, cereales. sí, lo que sería cereal integral, pues sería pues el arroz, la avena, la quinoa, el trigo sarraceno, el mijo. Bueno, hay que ver también los cereales que tenemos cada uno, ¿no? En su Ujú, territorio, ¿no? Toda claro. la tribu de los trigos, ¿no? Entonces, bueno, hay que ir viendo, ¿no? Pero claro, en nuestra sociedad ahora más convencional, más occidental, ¿no? Quiero decir, hay mucha lucha, yo creo, ¿no? Hacia los cereales integrales, ¿no? Y yo estoy un poco perdida a veces con esto, ¿no? Y entonces me doy cuenta que, claro, que es desde donde tú veas a ese cereal. Si tú ves ese cereal desde las prisas, desde esta industria alimentaria también que no nos ha abastecido de cereal puro, es decir, el cereal integral, sino que nos han hecho llegar un cereal muy refinado, un cereal Mm, procesado, ¿no? Y desde estas prisas en las que estamos comiendo delante de un ordenador mientras a la vez estamos contestando 5 mails. Claro, desde ahí el cereal va a inflamar, ¿no? Pero por eso que la alimentación energética te propone, pues, otro estar, ¿no? Ya no es lo que comes, lo que decíamos, sino cómo lo vas a comer, ¿no? Y los que hemos experimentado, ¿no? Cómo nos sientan estos grupos de alimentos cuando los comemos en plena conciencia, cuando los comemos dándonos cuenta de lo que estamos haciendo, nos damos cuenta de los beneficios, ¿no? Yo conocí una vez a una persona que desde de toda la vida, esta persona tenía como 40 45 años y de toda la vida era una persona que se había alimentado con alimentación macrobiótica, ¿no? Y ahora está mm, en un momento de la vida, nota que los macrobióticos, medio plato, el 50% mínimo del plato es cereal integral en grano, ¿no? Pues esta persona que ahora tenía 40 45 años, le pregunté, ostras, ¿y aún sigues comiendo de esta manera? Y me dijo, pues me gustaría, lo que pasa que ahora, por razones de la vida, llevo unos años en los que tengo un trabajo que no me permite tener mucho tiempo para comer, entonces yo no tengo tiempo para masticar el cereal integral, entonces tengo que dejar esta forma de alimentarme, porque lo que no voy a hacer es seguir con esta forma de alimentarme, pero no darme tiempo de masticación, porque entonces no sirve para exacto. nada. Exacto. No sirve. Terminaría teniendo resultados adversos a lo que Claro, tendría que ser. totalmente, totalmente. Entonces, bueno, la alimentación energética, pues eso es la alimentación, ¿no? Pero también es un camino de nutrición, ¿no? Hay mucha diferencia entre alimentación y nutrición, ¿no? Lo que decíamos, tenemos un cuerpo físico que se alimenta de alimentos porque tiene un salud digestivo, también Mm, tenemos una serie de cuerpos que necesitan nutriente. Un abrazo es un nutriente, el caminar ex- despacio por la tierra es un nutriente, ¿no? Tener pensamientos positivos es un nutriente. Exacto, esta conversación bonita que estamos teniendo pues nos va a nutrir a nosotras y va a nutrir a todos los espectadores que la puedan ver, ¿no? Exacto. Entonces, todos Exacto. estos nutrientes, ¿no? Y Ahora muchas te hago una, sí, disculpa, te hago una pregunta que, digamos, a lo mejor alguien del público en este momento se lo está preguntando. Ok, yo no tengo a lo mejor la oportunidad de esos granos o cereales integrales,
poder masticarlo muchas veces cuando estoy en el horario de trabajo, pero puedo tener la alternativa de comer esos alimentos que son tan ricos para nuestro cuerpo y nuestra mente en la noche, por ejemplo, donde ya o no es aconsejable comerlos en la noche. Te pregunto. Mm. Sí, el cereal integral se puede comer en la noche. Lo que pasa que, bueno, siempre es lo que dices tú, ¿no? No vamos nunca a generalizar nada, ¿no? Mm, Otro aspecto de la alimentación energética que a mí me gusta y por lo cual yo la defiendo, que es que no hay una alimentación generalizada. Y, o sea, tu alimentación va a ser la alimentación de Marina y la mía va a ser la alimentación de mm, Isabel. mm, Entonces, hay que ver, pues lo que dices tú, el contexto de cada uno. Evidentemente, en un contexto óptimo, pues el cereal integral, pues energéticamente es una parte pues muy yang, ¿no? La alimentación energética toma como raíz, ¿no? En la teoría del yin y el yang, ¿no? mm. Entonces, el cereal integral en un plato de alimentación energética que es, me sale en catalán, que es sobre todo que tiene más alimentos del reino vegetal que no animal y muchas Mm. veces es un plato pues que es vegetariano o vegano, ¿no? La parte del cereal pues sería la parte más yang. Claro, la energía yang se expresa desde la acción, ¿no? Hay mucha acción, mucho fuego, ¿no? En las Mucho cualidades. movimiento. Exacto. Entonces, el cereal integral para cenar, pues bueno, no acompaña mucho, ¿no? Porque cuando vamos a cenar nos vamos a ir a dormir, ¿no? Pero bueno, Exacto, exacto. claro, pero hay que Nos ver el contexto de proporciona cada. mucha energía que estaríamos utilizando durante el día para procesarla. Exacto. Exacto. Sí, en cambio en la Entonces, hay noche que, uno ya empieza a bajar un poco el ritmo y se le pone tanta energía de pronto, cuesta muchísimo más consumirla o quemarla. Y por eso viene quizás el sobrepeso. claro, o el no poder dormir, ¿no? Porque muchas veces Exacto. el peso Te viene sentís porque yo no pesado. puedo dormir, porque estoy muchas horas despierto, porque no me voy a dormir hasta las 2 de la mañana, ¿no? Yo Sí, siempre sí, aconsejo, sí. ¿no? Evitar alimentos, pues lo que hemos dicho, con cualidades muy yang, ¿no? Como sería, pues en el reino vegetal, pues todo lo que es cereal, o todo lo que es animal, ¿no? Yo siempre digo, si tú quieres, si tú comes carne o si tú comes pescado o tú comes huevos, intenta no tomártelos para cenar, ¿no? Porque tienen esta característica muy yang que a ti no te invita. Claro, la energía, la alimentación energética también o sea, lo que permite es un poco hacer alquimia con las cosas que te Mm, rodean, de las mm, cuales tú formas parte, ¿no? De hacer alquimia con ese ecosistema al que tú perteneces, ¿no? Si yo conozco la energía de los alimentos, si yo conozco la energía que yo tengo en cada momento, ¿no? Si yo conozco la energía del día, ¿no? En el momento del día en el que estoy, si yo conozco la energía estacional, si yo conozco, etcétera, etcétera, yo puedo hacer cierta alquimia, ¿no? Y entonces, pues darme exacto. que claro, que un alimento de origen animal o en el caso vegetariano, pues el cereal integral tienen unas características energéticas que no acompañan al descanso, ¿no? Yo en ese momento de Exacto, la noche entiendo. necesito algo que me permita ya soltar, ¿no? Relajarme, ¿no? Y poder dormir, ¿no? Entonces muchas Sí, veces sí, sí, de que no se puede dormir o tiene insomnio y siempre les digo, pues cena lo antes que puedas y no sí, tomes ni cereal ni tomes nada de proteína animal. Porque claro, es que exacto. cuando tomamos En la proteína noche. animal, encarnamos ese animal. Entonces no podemos dormir, ya sabemos cómo ¿no? Un animal, nos lo podemos imaginar, ¿no? Entonces, bueno, la alimentación energética te permite hacer esta alquimia, con el objetivo Bellísimo, siempre de encontrarte en ese equilibrio, ¿no? ¿No? exacto. La Y teoría del yin y el yang, lo que buscamos es estar en ese equilibrio. perfecto. Y en este caso, por ejemplo, la alimentación energética, ¿cómo aborda la proteína animal? Mm. Me Eh, gustaría saber qué piensa sí, acerca del consumo de las proteínas animales para nuestro cuerpo y para nuestra salud mental y emocional. claro. La alimentación energética, como tal, lo que decía, bebe de la teoría del yin y el yang, ¿no? Entonces podemos situar en este eje, ¿no? En el que estamos entre estas dos polaridades, ¿no? El yin y el yang, se pueden situar todos los alimentos, ¿no? Entonces decimos que hay unos alimentos con una energía extrema yin y hay unos alimentos con una energía extrema yang. Y luego nos encontramos con una serie de alimentos que yo considero que tendrían que ser pues el 80-90% de nuestros alimentos que consumimos, que están en este centro que decimos que son alimentos de energía moderada, ¿no? Entonces, ¿qué pasa?
que lo que son carnes y huevos tienen una energía extrema yang, ¿no? Entonces yo Mm, sé que si los consumo, pues bueno, me puedo desequilibrar, ¿no? Porque me estoy yendo a un extremo energético, ¿no? En todo caso, el pescado y el marisco están contemplados en este paquete de alimentos de energía moderada. Entonces ahí es ver cada uno, porque en este eje también nos posicionamos nosotras, ¿no? Entonces, claro, la persona tiene que ver dónde se encuentra, qué tendencia tengo, ¿no? ¿Tengo una tendencia más bien yin? ¿Tengo una tendencia más bien yang? Entonces, hay que ir viendo. A mí no me gustan las etiquetas, siempre lo digo. Es decir, no me gusta decir es que yo soy vegetariana, es que yo soy vegana, porque entonces me estoy cerrando puertas, le estoy poniendo puertas al campo, ¿no? La alimentación energética te permite sentir la energía, tu energía en cada momento, tu energía de constitución, la energía de las cosas. Entonces, puede ser que tú en algún momento pues necesites comerte un pescado, porque estás muy bajita de ánimos, porque exacto, lo ya, que sea, ¿no? Entonces, no nos pongamos puertas al campo de salud, ¿no? Porque nos desequilibramos, ¿no? Entonces, exacto, puede haber personas que necesiten ese recurso de carne, ¿no? La carne, por ejemplo, em, bueno, pues gente que esté pasando por mucha curación del sistema digestivo, pues quizás son alimentos que en ese momento pueden ser mejores que otros, ¿no? Entonces hay que ir viendo. Entonces no me gusta descartar alimentos, sí que tengo en cuenta la energía y sí que quiero que la gente se dé cuenta de la energía que tiene cada una. Y entonces ver, pues exacto. yo creo, claro, Inclusive sentimos ese llamado de ciertos alimentos, ¿no? Yo, por claro. ejemplo, no soy de comer mucha carne, pero lo he dejado con el tiempo. Soy una argentina un poco rara porque la Argentina basa su alimentación en la carne. Pero bueno, yo con el tiempo la fui dejando, pero era porque simplemente no me llamaba, no me atraía, no sentía esas ganas de comerla. Prefería mil veces elegir pescado, pero hubieron también varios momentos que sentí el aroma y dije, ay, qué bueno comerse ahora un buen churrasco, por ejemplo, ¿no? Entonces, es también escuchar nuestra voz interior, qué es lo que está tu cuerpo pidiéndote quizás para balancear un poco esas energías del yin y el yang. A lo mejor estás un poco alta con el yin, necesitas compensar con el yang y comer un poco más. Qué manera espectacular también de autoconocerte y Mm, cómo empezar a sentir cómo estás vibrando por dentro y cómo tu cuerpo te lo está manifestando a través del alimento. mm. Exacto, eso creo que es algo súper interesante. Interesante que nos da la alimentación energética y saliendo un poco de esta etiqueta de la alimentación energética, pues sería la alimentación consciente, ¿no? El poder observarte, ¿no? A través de la alimentación, ¿no? Y entonces a través de la herramienta de la alimentación energética ir sintiéndote, ¿no? Pero ya Sí, tomando conciencia, ¿no? De qué nos pide el cuerpo, ¿no? Pero sobre todo siendo muy honestos también con nosotros mismos, ¿no? Que no estemos escuchando pues una creencia o un implante que lo tenemos que sacar, que lo tenemos que limpiar, ¿no? exacto. Observar, hacer trabajo de crecimiento, ¿no? Para ver realmente qué nos dice ese corazón, ¿no? ¿Qué nos pide, ¿no? En Y todo. cuando practicamos esa conexión, ¿no? El escucharnos a través de la comida y todo, después lo vamos implementando en otras áreas de la vida. Mm, Ya te empezás a autocuestionar o a reflexionar no solamente en el área física a través de la alimentación, sino a través del área laboral. Ya empezás a relacionarte mejor de una forma diferente también con las relaciones, ¿no? A nivel social o a nivel interpersonal. Entonces va creando otra persona. Por lo que mm, vas contando, va creando realmente otra persona donde todo empieza a procesarse con más calma, con mm. más conciencia, con más enfoque. Claro, ¿no? Después de cualquier, ¿no? camino que tomamos de crecimiento, claro, de ahí florece alguien, de ahí florece la persona que estaba detrás de esa persona, ¿no? De ahí Sí, florece. Entonces, yo sí que creo en la alimentación como esta herramienta, ¿no? Evidentemente, complementaria con un montón más de claro, terapias y de ayudas, ¿no? claro, Seguro, ¿no? Pero sí claro, que creo que el alimento es que somos nosotros, forma parte de nuestro día a día. Entonces,
sí que creo en darle una mirada más consciente, darle una mirada más plena, eh, amistarnos más con él, ¿no? Muchas veces entramos en casas en las que la comida, hacer la comida, planificar la comida, es una tarea de más, una tarea que cansa, una tarea que si pudiéramos la quitaríamos, ¿no? Y no nos damos cuenta. No nos damos cuenta que ahí tenemos una oportunidad de crecimiento, que ahí tenemos el primer nosotros de autocuidarnos, ¿no? Queremos invertirle mucho tiempo de la semana a clases de yoga, a otras terapias, y está todo genial. Yo también lo hago y lo defiendo y con eso no hay ningún problema, ¿no? Pero a la vez, pero entonces no descuidemos la alimentación, porque es un poco incongruente entonces, ¿no? Yo me cuido, Exacto. pero descuido la alimentación, ¿no? Entonces, acordándonos, ¿no? De estos eslabones que he definido al principio. Si el primero es el cuerpo físico recibe alimento. Entonces, claro, hay que nutrir, hay que cuidar, hay que darle esta otra mirada a la alimentación, ¿no? Hay una Y oportunidad sí, que claro. Y, que nadie quiere perdón. tomar y está bien. ¿Y cómo es tu acompañamiento, por ejemplo, las personas que quieren realmente transformar sus hábitos? ¿Cómo y qué tipo de patologías también en las personas ayudas a tratar o a transformar? Mm. Yo lo que ofrezco es un acompañamiento que puede ser más corto o más largo dependiendo de la persona. Pero Mm, por lo que he contado, yo creo que ya se entiende que en mi caso no es una consulta en la que alguien viene, yo te doy una dieta y te la tomas, mm, ¿no? Y que hay esta pasividad. Yo lo mm, que intento es que haya una cosa mucho más activa, ¿no? Que haya un aprendizaje o un reaprendizaje a alimentarnos, a relacionarnos con los alimentos, a comer, ¿no? Entonces esto lo puedo hacer a nivel individual o lo puedo hacer en unos grupos muy bonitos que tengo. Me gusta mucho el formato de grupo, ¿no? Entonces en los grupos revisamos todos los grupos de alimentos, aprendemos a construir ese plato, entendemos cómo la alimentación energética me va a ayudar, entendemos ese plato a través de la alimentación energética, ¿no? Y vamos como metiendo ciertas prácticas, ¿no? Que nos llevan a el poder un poco destapar, ¿no? Esta semilla, ¿no? La semilla que nos permite estar en plena conciencia, ¿no? Con algunas prácticas pues, de anclaje a la respiración, con algunas prácticas mm. de mindful eating, ¿no? Etcétera. Con algunas prácticas pues un poco más, como puede ser, ¿no? El otro día hicimos, pues le escribimos una carta a nuestra cocina, ¿no? O construimos altares, ¿no? Para la cocinas, para las cocinas, ¿no? Porque es que son los centros de los hogares, ¿no? Son los centros de vida, Sí, ¿no? definitivamente, donde todo el mundo se reúne. Claro, y entonces a veces es que en la cocina, claro, como siempre estamos en la cocina, bueno, no, pero es que más allá de eso, si empezamos a escarbar un poco, claro, es que en la cocina yo preparo mi medicina y preparo Mm, la medicina para el resto de mi familia o para el resto de mi comunidad, entonces es un centro de poder, es un centro de nutrición. sí, Y si no bellísimo. hay eso, si no hay ese centro del cual nutrirnos, tampoco hay vida. Tampoco podemos estar en otras áreas, porque al final somos lo que comemos, ¿no? Mm, Entonces, bueno, hablabas de patologías, ¿no? Pues me llega pues mucha gente con patologías, sobre todo digestivas, pues alteración de microbiota, por ejemplo. Entonces ahí pues vamos poco a poco, ¿no? Primero sanamos, ¿no? Eh, y entonces luego pues vamos reintroduciendo alimentos, ¿no? Y vamos yendo, ¿no? Porque es lo que decíamos antes, ¿no? En la alimentación energética los alimentos tienen una energía, pero bueno, en esos en casos de patología, pues puede ser que necesite introducir mucha grasa animal de carne, ¿no? Cosa claro, que claro. todo más equilibrado, pues bueno, pues ya lo veremos ya como una energía más extrema que no nos va a beneficiar porque nos va a desequilibrar. Entonces, cada uno tiene su proceso, ¿no? Pero sí que son procesos bastante activos, me gustaría decir, ¿no? En el que además de empezar a orientarnos hacia lo que necesito comer, también es orientarnos hacia una nueva relación con la comida. Y una nueva relación con la comida y con los alimentos es una nueva relación conmigo también. Sí, Mm. definitivamente se van creando conexiones nuevas que nos ayudan también a expandirnos, ¿no? A ir probando, explorando qué es lo que funciona y lo que no funciona con uno. Pero también tenemos que tomar la decisión y la determinación de atrevernos. Si me estoy sintiendo mal, si esto ya no resuena conmigo, este alimento está causando una cierta incomodidad en el cuerpo, ¿qué me está pasando? ¿Por qué?
¿no? mm. Y todo eso ir comprendiéndolo y bueno, y a veces es la oportunidad, así como en la vida tenemos que ir introduciendo personas nuevas en nuestra vida para que nos enseñen otras cosas, los alimentos también. Al introducir cosas nuevas, alimentos nuevos nos irán transmitiendo también otro tipo de información. Claro, y ya no alimentos, sino nutrientes en general. Yo siempre digo, y Exacto. tengo ganas de hacerlo, ¿no? Es un proyecto que tengo ahí, ¿no? Y cuando sea el momento, pues iré, ¿no? De poder diseñar, pues ese diario de registro de nutrición, ¿no? En el que yo voy Mm, apuntando quizá lo que como, pero también voy apuntando el cómo estoy, cómo me siento, las horas que he dormido, porque muchas veces con las personas que vienen a mi consulta hacemos este diario dietético, ¿no? Este registro, ¿no? Y súper muchas, interesante. claro. Dices, bueno, pero es que el problema es que lo que decíamos de las horas del sueño, el problema es que no duermes. El Y problema no son sí, los alimentos, el problema es que no duermes. Los alimentos te tendrían que sentar muy bien. Pero yo necesito primero que tú empieces a tener un patrón de sueño correcto y entonces veremos qué pasa con los alimentos. Pero lo primero, exacto. una vez me pasó, lo primero que choca aquí es que, claro, te vas a dormir a las 3 de la mañana y te levantas a las 8. No No, tenés un descanso del cuerpo como no, para que tus porque órganos puedan claro, trabajar claro, eficientemente. claro, tenemos un reloj biológico, ¿no? Lo que le llamamos el ciclo circadiano, y esos ciclos, Sí, pues no nos podemos girar la espalda. Eso no existe podemos, en imposible. nosotros y hay Yo que sé que hay que respetarlo. adaptarse a nuevas exigencias de la vida que estamos actualmente viviendo, pero también hay que tomar, no digo que te vas a ir a dormir cuando se ponga el sol, porque acá, por ejemplo, en Estados Unidos en invierno, como en Europa, 4:30 ya es oscuro, en pleno diciembre no te vas a ir a dormir 4:30, pero sí por lo menos adaptarte lo más posible a ese ritmo circadiano, porque Claro, el cuerpo baja. se ve afectado, definitivamente. A mí mucho tiempo mis amistades siempre se reían de mí, que yo soy la re tempranera, que yo a las 8:30 ya me estaba yendo a dormir o a las 9, pero era también lo que siempre me pidió el cuerpo, ¿no? Y si mi cuerpo me está pidiendo un descanso a esa hora donde yo ya veo que no soy lo suficientemente productiva como a mí me gustaría porque ya estoy cansada, porque me levanto a las 5, 5:15. Entonces, ¿por qué no respetar a mi cuerpo? Que tengo que caber en la sociedad, ser aceptada, porque si no te vas a dormir tarde, sos no cool. O sea, ¿entendés? Claro, desde este eje, es que además es muy interesante porque desde este eje, ¿no? Que hemos hablado de energías, ¿no? Entre el yin y el yang, claro, depende de dónde te posiciones, tú necesitarás más horas de sueño, ¿no? Y Y estamos en una sí, sociedad que más o menos te permite unas 7 horas, ¿no? con 7. mucha suerte. Vale, pero es que yo, por ejemplo, soy de una manera, tengo una energía que es que necesito 9. Y entonces, para mí es un nutriente indispensable en mi vida, 9 horas de sueño cada día. Porque si no, si no estoy en ese desequilibrio, ¿no? En el que yo no Estamos- puedo ser, ¿no? Entonces, claro, hay gente que sí, con 6 y con 7, pues tiran adelante. Tienen otra energía. Es que todos somos diferentes, ¿no? Desde la alimentación energética, desde esta mirada energética, vemos estas diferencias entre todos, ¿no? Sí. Entonces, claro, hay gente que necesita más horas y gente que necesita menos, y hay que respetarlo, ¿no? Exactamente, exacto. ¿Y este tipo de acompañamiento es solamente presencial o tenés personas también que lo hacen a través de encuentros virtuales? Esto empezó presencial, pero yo he hecho ahora un cambio de vida también. Vivo en un pueblo muy pequeño, alejado de la ciudad donde vivía. Entonces, ahora desde hace ya un tiempo estoy desarrollando más la herramienta online y de hecho hay un curso ya, un programa que ya ha terminado, que fue online, hay otro que está empezando y mi objetivo es poder abrir uno ahora en primavera, otro nuevo en primavera, ¿no? Ah, Entonces, ok. hay mucha salida online porque yo me he tenido que adaptar a mi nueva realidad. Y porque además, bueno, pues siento que funciona, que llega, ¿no? A veces le tenía mucha Sí. resistencia, pero veo que es algo que funciona, ¿no? Entonces estoy dando más cabida al online. Las consultas son básicamente online, todas las que me llegan. Y, Y esta y formación de grupos que me dijiste que se juntan y entre todas hablan en cuanto a su alimentación, qué es lo que funciona, qué es lo que no funciona, ¿también son grupos virtuales que haces? sí, Ah, todo lo que hago buenísimo. ahora tiene espacio virtual. Ok, Todo lo que ok. hago ahora tiene espacio virtual, sí que hago algunas cosas presenciales, pero las cosas así más, más madre, más pilares, tienen Sí. espacio.
virtual. Entonces está este grupo, Nutrición desde el Corazón, que son, son un conjunto de 7 sesiones. Y ahora quiero abrir un nuevo grupo para, pues, para la entrada de primavera, ¿no? Y luego va a haber una propuesta que me apetece muchísimo, que llevo mucho tiempo como maquinándola, pero que, bueno, lo mismo, ¿no? Las cosas florecen cuando tienen que florecer, ¿no? Que Sí. es la propuesta de comer una cita con la vida, en la que voy a ofrecer pues un espacio en el que vamos a comer en silencio y en plena conciencia, ¿no? Y vamos a ver qué Ah, sucede a través de ahí, ¿no? muy Entonces, lindo, muy lindo. O sea que sí. todas las personas que hoy han escuchado esta entrevista no tienen excusas si realmente quieren transformar su vida a través de la alimentación, darle un cambio, ¿no? Una dirección completamente diferente, más saludable, más real, más concreta, y que vean la alimentación desde una forma muchísimo más amplia, ¿no? Mm. Y, y bueno, no tienen excusas, así que pueden contactarte con Isabel. ¿Cómo te contactan, Isabel, las personas? Bueno, yo tengo un canal de Instagram en el que yo creo que ahora mismo es como mi canal más expuesto en el sentido en el que Ujú, yo comparto con más regularidad y donde sale todo lo que yo ofrezco, ¿no? Que es Isabel Pous barra baja nutrición con corazón. ujú. Eh, Te he dejado por ahí también mi teléfono, entonces me pueden Sí, contactar por WhatsApp o vía Telegram también. ok. Eh, y a ver si, bueno, si me pongo la pila y conformo ya mi web. Bueno, bueno, con mucho gusto. De todas maneras, mis oyentes ya saben que toda la información de las personas que entrevisto yo la dejo en la descripción del episodio. Si por algún motivo no la ven, se le pierde, lo que sea, me pueden contactar o contactar a Isabel y bueno, se le dará otra vez toda la información pertinente si es que realmente quieren empezar a implementar ese cambio. Bueno, ¿qué te gustaría dar como mensaje para cerrar esta entrevista que da muchísimo para hablar? Seguro vamos a encontrarnos otra vez para hablar puntualmente, a lo mejor ya de un cierto tema y poder expandirlo un poquitito más. Esto fue una información ya más general, pero ¿qué te gustaría decir de consejo a las personas que hoy están escuchando este episodio? Bueno, lo que me gustaría decir es que cuando tomen un alimento en sus manos, ya sea cuando lo compren o cuando lo cocinen, que lo miren, que lo descubran, que hablen con ese alimento, que empiecen por ahí, porque muchas veces es un tema de que no nos vemos, ¿no? Es como cuando dos personas se quieren hacer amigas, pero no se preguntan, no se atienden, no se cuidan, ¿no? Entonces No ahí hablan, ya, no va a hacer una amistad, ¿no? Y una de las cualidades para mí de las amistades que tengo es que me nutren. Entonces, si yo no establezco esa relación con esos alimentos, no me van a nutrir. Aunque yo siga esas pautas que a nivel mental y a nivel intelectual me han dicho que esa manzana tiene unos micronutrientes que para mí me van a beneficiar, aún todo eso, nosotros también somos seres energéticos, ¿no? Entonces necesitamos ir más allá de los nutrientes, ¿no? sí. Entonces yo les diría eso, que cuando cojan una manzana, ¿no? O una coliflor o una calabaza, ¿no? Que se fijaran, ¿no? O unas semillas, ¿no? De cereal o de girasol, ¿no? Que Y las que miren agradezcan, ¿no? Y físicamente. que agradezcan de poder estar ahí, de haber sido creadas para alimentarnos. Y como decís, fue muy lindo lo que dijiste, porque esa energía que nosotros tenemos dentro y la depositamos sobre el alimento es lo que nosotros recibiremos y nos nutrirá. Mm, mm, Es muy, entonces lo que recibo, hay que ver qué es lo que estoy dando. Entonces, si no estoy recibiendo mucha salud, el alimento no me está dando salud, hay que observar qué le estoy dando yo también a ese alimento. Bueno, la ley de causa y efecto es la ley más poderosa que hay en el universo. Entonces, si quiero cambiar la realidad de mi salud y cómo me estoy alimentando, observémonos cómo estamos por dentro. exacto. Todo depende de Definitivamente. nosotros y no de lo que nos viene de fuera, sí, sí. Así es. Isabel, me encantó la charla, A aprendí mí mucho, también.
Muchas gracias por tu participación y a todos los que han estado aquí hoy escuchando, recuerden que cuanto más comparten esta información, más acceso tienen otras personas que no saben cómo acceder a ella de una forma más rápida. Entonces, como no nos llevamos nada, demos todo, compartamos todo, que de esa forma estaremos ayudando a muchas, muchas personas que forman esta humanidad y que también quieren transformar sus vidas. Así que bueno, gracias a todos, gracias Isabel una vez más y a todos ustedes. Los veo en el próximo episodio. Que tengan un día súper maravilloso. Gracias.